Hola, muy buenos días, tardes, noches. A continuación les presentaré un pequeño video resumido sobre la historia de la educación. Para empezar, ¿qué es la educación? Pues principalmente, o como yo entendí, la educación va a ser un proceso de aprendizaje, el cual busca desarrollar las capacidades ya sean intelectuales, morales, físicas, sociales y emocionales de una persona. La educación pues se considera un derecho humano fundamental y el cual nos va a permitir un desarrollo social, económico y personal. Bueno, la educación es un hecho natural que siempre ha estado presente en la historia de los seres humanos, pues de hecho los primeros indicios de la educación aparecieron hace miles de años, en los tiempos en que pues los humanos se dedicaban a la recolección y a la caza. Estos humanos, para sobrevivir, tenían ciertos conocimientos, como por ejemplo técnicas para elaborar herramientas, con los cuales pues los primeros humanos se los fueron transmitiendo a las siguientes generaciones, y así pues con el paso del tiempo pues los humanos obtuvieron mayor conocimiento sobre la naturaleza, algo que era muy importante para su supervivencia. Después, aproximadamente en el año 3000 a.C., se desarrollaron las primeras civilizaciones durante esta época en lugares como Egipto y Mesopotamia. La educación tenía un carácter un poco más familiar, es decir, pues los padres eran los que les enseñaban a los hijos, ya sea los valores y los oficios que ellos consideraban necesarios para la vida cotidiana. Estos pues se iban transmitiendo oralmente de generación en generación. No se conoce exactamente si en estas civilizaciones existieron escuelas. Lo que sí se sabe es que existieron espacios dentro de los palacios en donde se educaban a las clases más poderosas. Esta educación pues estaba reservada para los más nobles. Ahí aprendían oratoria, escritura y todos los conocimientos necesarios para la vida política. Después, en la antigua civilización griega, observamos principalmente dos modelos educativos. El primero de ellos se desarrolla en Esparta. Ahí el Estado era encargado de organizar la educación pues los niños eran educados por sus padres hasta los 7 años y luego pasaban a ser formados por el Estado. Su formación se basaba principalmente en la instrucción militar, ya que el Estado buscaba convertirlos en poderosos guerreros para así satisfacer sus necesidades militares. El segundo modelo se desarrolló en Atenas, pues ahí no le daban importancia a la instrucción militar, sino también a la enseñanza de la música, poesía, la gimnasia y la filosofía. Este tipo de educación estaba reservada para las élites gobernantes. Sin embargo, pues con el paso del tiempo surgió la escuela del alfabeto. Esta fue la primera escuela pública donde se enseñaban escritura y gramática. El Estado pues garantizaba la educación de todos los ciudadanos libres y no únicamente de élites. Más adelante pues nos vamos a los romanos, los cuales se inspiraron en los griegos para crear su propio modelo educativo. Ellos construyeron numerosas escuelas públicas donde se enseñaban el alfabeto, la gramática, la música, matemática, retórica y educación física. También disciplinas como la poesía y la filosofía, las cuales eran consideradas las disciplinas más elevadas. Por tanto, pues estaban reservados para los nobles, pero por otra parte las escuelas romanas eran financiadas por el Estado y todos los ciudadanos romanos estaban obligados a asistir a ellas. Posteriormente a la caída del Imperio Romano de Occidente, inició en Europa la época medieval.
En esta época las tradiciones grecorromanas poco a poco fueron cayendo en el olvido y la educación pasó a estar dominada por la Iglesia cristiana. Las escuelas medievales fueron los monasterios. En ellos se aprendían ideas religiosas y los valores y comportamientos morales necesarios para ser considerados un buen cristiano. Esta educación era universal, por lo tanto todas las personas podían ser parte de ellas sin importar su origen social. A partir del siglo XII, la educación medieval empezó a experimentar cambios muy importantes debido al surgimiento de una serie de hechos. Estos hechos fueron, primero, la aparición de maestros libres, segundo, la creación de las universidades, una institución donde las personas con un alto nivel académico podían estudiar disciplinas avanzadas. Terceros, el surgimiento de las escolásticas, un movimiento filosófico que intentó comprender las Santas Escrituras a través del pensamiento de los antiguos filósofos griegos. Y por último, la aparición de la educación caballeresca, una educación reservada para la nobleza. Con ello los nobles se formaban como guerreros y además aprendían valores como el honor y la disciplina. Durante el Renacimiento se produjeron cambios económicos y culturales muy importantes en Europa. En esta época, pues la educación ya no sería administrada solamente por la Iglesia cristiana, sino también por profesores particulares. Por estos años surgió también un movimiento intelectual conocido como el humanismo. Los humanistas construyeron numerosas academias y las convirtieron en importantes centros de investigación. Además, en la época del Renacimiento, los militares provocaron que la educación llegara a su fin. En el siglo XVII y XVIII aparecieron una serie de pensadores que serían muy importantes para la historia de la educación. Sus ideas cambiaron completamente la forma en la que se percibía la pedagogía. Uno de estos pensadores fue el pedagogo checo. La educación tenía un papel muy importante para el desarrollo humano. Él propuso crear un reglamento escolar y una educación en la que los estudiantes tuvieran un papel más activo. Otro pensador que realizó aportes muy valiosos para la educación fue el filósofo francés Juan Rousseau. Él cuestionó los métodos de enseñanza infantil que existían en su época. Según Rousseau, más que enseñar contenidos, la educación infantil debía centrarse en enseñar el gusto por aprender. Además demostró los beneficios educativos que tenían los juegos, el trabajo manual y el trabajo físico. Igualmente propuso que las enseñanzas debían organizarse de acuerdo con las capacidades de los estudiantes. También el pedagogo aportó ideas a la educación para él. La enseñanza infantil debía basarse en el aspecto y a labor de los maestros e incentivar la curiosidad de los niños. Además propuso eliminar la violencia como forma de disciplina, algo que era muy común en las escuelas tradicionales. Todas estas ideas fueron construyendo una nueva visión sobre la educación y a pesar de que no fueron aplicadas inmediatamente, con el paso del tiempo serán llevadas a la práctica en muchísimas escuelas del mundo. Aunque desde la época del Renacimiento la educación dejó de ser administrada completamente por la Iglesia, realmente el proceso de separación entre la educación y la Iglesia se concretaría en el siglo XIX. En este siglo la educación se convirtió en un asunto de Estado. Así que a partir de este momento será el Estado el que se hará cargo de la educación para organizarla de acuerdo a sus fines. El crecimiento de la educación estatal ocurrió en medio de la expansión de la Revolución Industrial y del nacionalismo. Con la construcción de las escuelas, el Estado buscaba separar a los ciudadanos para los retos de la nueva sociedad industrial y además buscaba reforzar la identidad nacional de la población para así fortalecer sus proyectos nacionales. Durante esta época, las escuelas públicas gratuitas y obligatorias se expandieron progresivamente. Por eso fue justamente que durante este siglo, cuando se crearon las bases
de la estructura educativa moderna. Ahora nos vamos a trasladar hasta los Estados Unidos, donde ahí, desde los principios del siglo XX, se comenzaron con nuevas ideas que influenciarían la educación contemporánea. Esto sucedió debido a la aparición de un paradigma pedagógico conocido como la escuela activa. Este paradigma sostenía que la educación debía no solo enseñar contenidos teóricos, sino también en desarrollar habilidades en los estudiantes. También resaltaba la importancia de aprender a través de la experiencia. Por eso la escuela era aprender haciendo. Actualmente el desarrollo de la psicología provocó el surgimiento de nuevas tendencias pedagógicas. Estas nuevas tendencias buscaban cambiar la relación tradicional entre los estudiantes y los profesores y además buscan que los estudiantes tengan un papel más activo en el proceso de enseñanza y aprendizaje. Hoy en día aún estas ideas se están intentando llevar a la práctica. De hecho, este es uno de los retos que se enfrenta la educación actual, pero actualmente la educación también enfrenta el reto y adaptarse a las nuevas tecnologías que han cambiado radicalmente durante los últimos años.